En el momento de brindar y de celebrar ocasiones especiales solemos abrir una botella de cava, pues sepan que aquí se produce gran cantidad de ese cava. De hecho, en el Valle del Ebro se dan las condiciones climáticas óptimas para su elaboración. Fíjense, en Aragón contamos con unas 650 hectáreas dedicadas al cultivo de su uva y producimos más de 600.000 botellas al año. Atentos a este mapa, Aizón, Cariñena, Jarque y Calatayud son los lugares donde se localizan las zonas productoras de cava en Aragón. En Calatayud, la familia Langa lleva 5 generaciones transmitiendo una tradición que ha pasado de padres a hijos. César Langa, director técnico de estas bodegas. Langa, ¿cómo estás? Muy bien. Estamos rodeados de cava. ¿Cómo es el cava aragonés? Bueno, es un cava con personalidad, es un cava genuino y que está gozando pues ahora mismo de mucho prestigio y una época dorada. César, ¿cuántas generaciones ya al frente de estas bodegas? Pues yo formo parte de la 5ª generación, llevamos desde 1867 dedicándonos solo al mundo del vino. Estos son los depósitos, imagino, ¿no? Estos son la primera fase. Concretamente de 25.000 litros o de 250 hectolitros cada uno. Lo que realmente permanece aquí no es cava, sino es el vino base cava, es decir, el paso del zumo que llamamos mosto a un vino. ¿Cuánto tiempo está aquí entonces el vino? Desde que empieza la fermentación hasta que pasa a la botella. Es decir, si cogemos la vendimia, se coge en agosto, todo el proceso de fermentación y se hace el tiraje en febrero o marzo, pues ese es el tiempo que permanece en depósitos como este. Estamos ahora mismo en la sala de barricas. Por cierto, es una pena que a ustedes no les llegue cómo huele aquí, a vino. A vino, a roble, a especias, un montón de aromas que nos evocan sobre todo buenos recuerdos, ¿no? En esta época en las que nos estamos privando de tantas cosas. ¿Cuántas barricas tenéis aquí? Aquí hay unas 800 barricas ahora mismo. Cada barrica contiene 225 litros. ¿Cuánto tiempo tiene que estar este vino base cava en esta barrica? De norma habitual entre los 4 y los 6 meses. Lógicamente, todo este vino que hay dentro de esta barrica viene del campo, de la tierra, viene de la vid. ¿Qué extensión tenéis aquí? ¿Cuántas hectáreas? Bueno, nosotros tenemos propias unas 50 hectáreas. Lo que pasa que luego controlamos viñedo, que no es nuestro, pero que tenemos contratos con viticultores hasta las 200 hectáreas. Traducido a litros de cava, ¿cuántos son al año? Bueno, generalmente, más que en litros, te lo voy a traducir a kilos. Cada hectárea, lo máximo que se nos permite producir son 80 quintales, ¿vale? Son 8.000 kilos de uva por hectárea. Es decir, que de un racimo de 1 kilo sí, podríamos sacar una botella de vino. César, estamos ahora mismo en la cava, ¿no? Aquí es donde reposan las botellas, donde reposa el vino. Aquí es donde pasan de ser un infantil a un profesional, para que nos entendamos, ¿no? Aquí es donde ya se convierte en un producto que cumple su mayoría de edad y ya pasa a ser un vino espumoso. Oye, ya sabes que aquí en Aragones, Ohio, nos obsesionan los datos, nos encantan. ¿Cuántas botellas hay? Pues aquí, cuando está totalmente llena, hemos llegado a meter más de 500.000 de botellas. Tengo entendido que el cava se diferencia del vino porque lleva doble fermentación, ¿no? Eso, en datos, ¿cómo se traduce? Venga, sorpréndenos. Bueno, pues para que tenga lugar esa segunda fermentación, 2 datos muy importantes. Hay que meterle azúcar al cava, 21, 22, 23 gramos por litro de azúcar, y luego levaduras, que son las que van a hacer posible que ese azúcar se lo coman las levaduras y lo transformen en alcohol y CO2. Para que sea capaz de fermentar tiene que albergar cada botella aproximadamente 1,5 millones de levaduras por centímetro cúbico. Yo veo esto aquí perfectamente apilado, vamos, está a disposición. ¿Qué ocurre si una botella se rompe, se caen? No, esta posición se llama rima, ¿de acuerdo? Y están preparadas de tal manera que si una se rompe, las de alrededor se mantienen sin que se caigan. Vamos a sacar aquí que no tendrá mucho peso. ¿Qué presión tiene una botella de cava? Pues cada botella de cava inicia
con 0 atmósferas de presión y conforme va teniendo lugar va subiendo hasta las 6 atmósferas. Un coche suele tener 2,6, 2,7 atmósferas y está muy cerca a lo que puede tener la rueda de un autobús, por ejemplo. ¿Y cómo lo aguanta el cristal? Porque las botellas están preparadas para aguantar esos 6 kilos de presión, son botellas especiales de cava y tienen aproximadamente 1 centímetro de grosor cada botella. Ahora llega uno de los momentos más especiales, ¿no?, en la elaboración del cava, el degollado. ¿Qué es exactamente? Consta básicamente de eliminar la levadura que ha hecho posible que el cava tenga gas, coja esas características propias, eliminarlo, taponarlo, vestirlo y ponerlo a la venta. Y listo. Y ya está listo para disfrutar de A él. degustar. Exactamente. Como curiosidad, ¿cuántas botellas pasan por aquí cada día, por estas cintas? Bueno, la producción es de unas 1.500 botellas por hora. O por 8 horas de trabajo, más o menos, pues a calcular. Muchas. Pues unas cuantas. Normalmente solemos hacer entre las 9 y 10.000 botellas día. No te puedes ir sin saber cómo se degollaba tradicionalmente antes. Lo voy a hacer para Aragón Sajay. Vamos. Venga, vamos. Venga, sorpréndeme. Bueno, pues voy a intentar el abrir una botella como lo solía hacer Napoleón. Esto lo hacía Napoleón. Lo hacía Napoleón con su sable, por eso esta forma de romper se llama sablage, y lo que trata es de guillotinar la botella, esto cosa que también le gusta mucho a los franceses, y ya beber. ¿Aquí peligro? No. ¡Ay! Pero bueno, pero qué maravilla, brindis con historia. A la primera, ¿eh? Brindamos Qué bueno. por las denominaciones de origen de Aragón. Salud.